Cuando hablamos de paz es una palabra grandísima, es una palabra grandiosísima que encierra muchas cosas. La paz es un término que tiene muchos significados, tantos significados como habitantes tiene un país. La idea que hay en el pedido de la sociedad, en la demanda, es que la paz signifique cambios. Una familia que está en una zona de conflicto, para una mujer que tiene 3 hijos y vive en una choza con el piso de tierra, sin agua, sin luz, sin escuela para sus hijos, para esa mujer y para esos niños es poder sobrevivir sin que los maten, sin que los violen, sin estar sujetos a un tratamiento indigno por parte de la sociedad. Para otras personas será que no les roben el celular. Hemos visto los beneficios de lo que significa un país donde el conflicto armado se transforma y se disminuye. Hemos visto los beneficios que significa no tener enfrentamientos con este grupo, ver el hospital militar casi desocupado, ver que hay un montón de grupos de familias farianas que están a la expectativa de lo que pueda ser una vida sin fusil. Jurídicamente ni políticamente la guerrilla de la FARC como grupo armado no existe. Y el 30 de agosto del año 2016 no ha habido una muerte más violenta por las balas de la FARC ni por las balas del Ejército de Colombia. Y se puede llegar a acuerdos en diálogo y se pueden seguir haciendo los diálogos y de verdad, no es un discurso. Yo prefiero ver a la guerrilla de la FARC tirando líneas y haciendo incidencia política en el Congreso de la República que aquí uniformados matando a la gente. Mayoritariamente y con mucha fuerza las víctimas tienden a la paz y a la reconciliación, sin que esto signifique que no dejen de reclamar sus derechos, exigir justicia, exigir reparación y sobre todo exigir verdad. Muchos han muerto, muchos hemos sufrido y siento la necesidad de que nos perdonemos y que nuestros niños y nuestros jóvenes vivan en otro país. Hay muchos colombianos que viven en ciudades grandes que nunca han vivido el conflicto, lo han visto solamente en televisión. Las víctimas, quienes sufrieron el conflicto, quienes tuvieron a sus familiares asesinados o secuestrados, o quienes sufrieron violaciones, son quienes más están dispuestos a pasar la página. Y lo que dicen es, yo no quiero que esto le pase a otros. La necesidad de un proceso de reconciliación. Se sigue generando otras dinámicas que eran las dinámicas que se generaban a partir de movimientos paramilitares que tienen que ver con el narcotráfico. Y eso sumado a una ausencia permanente tanto de las autoridades militares como del mismo Estado. Cada vez hay muchachos más flacos, los veo robando, alguna cosa en pleito. Ya algunos amigos míos lo han hasta matado por esas cosas, por estar robando. Y a uno le da miedo a esas personas porque pues por la droga, por querer conseguir lo que quieren, pueden hacerle daño a la persona. Colombia tiene múltiples violencias. Hay violencia familiar, intrafamiliar, violencia callejera, violencia delincuencial. El problema del narcotráfico genera enormes factores de violencia, mafias, etcétera. Tanto la guerrilla como la fuerza pública han sido perpetradoras de violencia sexual contra las mujeres. Muy difícil hablar sobre el tema, hace parte de un proceso de acompañamiento de años que no es fácil garantizar. Después de esta serie de años, ellas hablan, empiezan a hablar y empiezan a contar qué fue lo que pasó, ya con unas secuelas muy gravosas de afectación postraumática de manera permanente. Viví lo más horrible que le puede pasar a un ser humano. Abusaron de mi cuerpo. Abusaron de mí. En ese momento me mataron, pero en ese momento. A mí me quedaron muchas cicatrices, tanto física como espiritual. Lo he superado porque sigo en esta lucha, sigo apoyando a más mujeres. Un día me atreví a alzar la voz porque acá se hablaba de carretera, de agua, de todo, pero no se hablaba de las necesidades que teníamos nosotras las mujeres, necesidades de hablar, necesidades de decir lo que teníamos acá atragantado. Las mujeres no lo denuncian, los agresores no lo confiesan y hay un escenario de impunidad generalizada. La representante de violencia sexual de Naciones Unidas, Bangura, hace muy poco decía, el clima de impunidad
hace que se repita la violencia sexual. Todos los temas de reconciliación, esto se tiene que hacer en clave de generar garantías de no repetición, es decir, todo el tema de memoria, todo el tema de reparación, todo el tema de contribución a la verdad por parte de estos actores que en el pasado hicieron daño y que hoy quieren realmente profundizar la democracia, va a ser fundamental. Es cierto que estos son procesos de largo aliento, que muchos de estos hombres y mujeres fueron vinculados a la guerra como menores de edad, y que para realmente crear nuevas habilidades y nuevas competencias que sean funcionales en la civilidad, pues requiere de un proceso de mediano y largo plazo. Creo que el gran grueso de las FARC ya está entre nosotros, ya convive entre nosotros. Lo que queda en hombres pues es muy poco, entonces pues hay que apostársela toda, hay que acogerlos y hay que, creo que como colombianos, darles una nueva oportunidad. En Colombia mucha gente dice que no perdona a las FARC, que no perdonan al asesino, pero cuando uno de verdad se encuentra frente a frente, les dice la verdad, les pide perdón de corazón y se identifica uno también como una víctima frente a ellos como que se les ablanda el corazón y reconocen, pero ellos conocen también cuando uno está siendo sincero con ellos de corazón. Aunque mis victimarios no me hayan pedido perdón, ni me interesa tampoco que ya lo hagan, yo lo he hecho. Yo perdono a mis victimarios, los perdoné de corazón, con el alma. Entonces por eso creo que hoy en día estoy tranquila. Las expectativas de esa otra Colombia son mucho más grandes que las que tenemos acá en las ciudades. Es que el Estado llegue, que la tierra llegue, que la productividad llegue y que puedan sacar sus productos como lo merecen. No queremos que haya niños muertos, no queremos que haya soldados muertos, no queremos que muera nadie, porque nada justifica un cadáver. Por eso nosotros sí le apostamos a la paz y por eso nosotros luchamos todos los días para que haya una reparación integral transformadora para las comunidades que lo sufrieron. Y por eso nosotros seguimos luchando para que haya tierra para los campesinos y seguimos luchando para que haya vida digna en los territorios donde la guerra puso su accionar. Allá en la vereda, en el último pedazo, en el monte adentro, como digo yo, allá donde pusimos los muertos, allá debe venir la transformación, viene a venir el Estado de nuevo a reparar y puede venir la cooperación internacional a reparar, y esos son los dineros que deben coger para allá, para construir la escuela de nuevo, para construir la carretera, para construir, darle plata a los campesinos que tengan técnica, tecnología, tierra y poder sacar sus productos, y haya tranquilidad y seguridad, que no estén matando a los líderes sociales. Aquí estamos ante el tremendo problema de que se asesina prácticamente un dirigente social semanalmente desde el año 2010. De las comunidades étnicas, los que están en los derechos humanos, la gente que reclama las tierras, que es lo que se pactó en el Acuerdo de La Habana, devolver la tierra a los campesinos. Pero ahora alguien tiene que ocuparse de presionar que eso ocurra y no puede ser asesinado por ello, sino que eso está ligado a un proceso económico. Ha habido conflictos de intereses muy grandes por la tierra, conflictos por los recursos naturales. El conflicto armado no fue gratis, lo hemos dicho en varias ocasiones, y el conflicto armado lo que logró fue que el territorio de Montes de María se llenara de grandes empresarios, y nos dimos de cuenta con ese análisis de contexto que hacíamos en las organizaciones de que cada día más nuestra economía campesina, nuestra producción de alimentos estaba en detrimento. Teníamos mucho miedo de que hubiera un nuevo desplazamiento, ya no por el conflicto armado, sino por la falta de alimento en la región, porque nuestro territorio pues, se había convertido en producción agroindustrial. Todo el meollo del problema del conflicto era la tierra, era apoderarse de la tierra. Toca entrar a que el Estado le compre a esta gente tierra, que le compre esas tierras, o que la ley le quite esas tierras y entre en un fondo de tierra, a una bolsa de tierra para ser redistribuida entre el campesinado que no tiene tierra. No le convenía a los que habían hecho la masacre y a los que habían cometido tanta barbarie y habían comprado tanta tierra a precio de huevo, con unas compras ilegítimas, ilegales, que eso fueron las primeras denuncias, que yo
ni un grupo de gente que estábamos al frente de esto estuviésemos por aquí. Preferimos venirnos aquí a morir de pie y no morir de rodilla de hambre en una ciudad. Esto no es que las FARC simplemente eran un grupo de bandoleros que se dedicaban al narcotráfico. Las FARC construyeron fuentes y ejercicios de poder, de autoridad, inclusive de gobernabilidad. El reto del Estado es inmenso, puesto que no solo hay desconfianza de las poblaciones, sino que hay zonas donde el Estado jamás ha llegado. Porque nuestras comunidades vivían en un olvido desde hace mucho tiempo por parte del Estado, donde nos sentíamos invisibles, no teníamos, nadie contaba lo que estaba pasando. Nosotros somos unos convencidos de que la paz no es firmar un proceso. La paz es algo que se construye en nuestros propios territorios. La idea es que se repita en Montes de María la vida que teníamos hace 20 años, que era una vida libre de violencia, era una vida donde había festivales, donde habían concursos, donde habían fiestas, donde la gente se movilizaba de Playón a Carmen de Bolívar por dentro de la montaña y ni los perros lo ladraban porque los perros eran amigos de ellos. Hoy en día no, hoy en día uno tiene miedo hasta de la sombra, porque sabemos que los conflictos internos no son solamente FARC. Acá hay cantidades de conflictos internos. Incluso nuestros compañeros que fueron a La Habana a contar las problemáticas fueron amenazados apenas llegaron. No solo se trata de combatir y enfrentar los riesgos que continúan en un conflicto armado que no ha terminado. Se trata ante todo es de mitigar y cerrar oportunidades criminales y segundo, transformar los territorios para que estas vulnerabilidades no se sigan reproduciendo y vemos que esa estrategia no está. Estamos sufriendo la violencia. ¿Por qué estamos viviendo la violencia? Porque nosotros como desplazados no hemos sido escuchados como debemos ser. No tenemos agua potable, las calles son un desastre. Hay mucha drogadicción. Ahora nosotros como desplazados que somos, estamos pidiendo que nos indemnicen la comunidad, que nos arreglen el centro de salud, que nos arreglen la Casa de la Cultura. No piden nada que no sea un derecho de ellos, que piden educación, agua, oportunidades. El niño mejor educado en el campo está por debajo de, no digo de la media, sino del menos educado en las zonas urbanas, entonces ya la brecha es inmensa, sin hablar de la desnutrición, de la falta de oportunidades. Los colombianos tenemos un deber moral de facilitar las condiciones para hacer una cosa básica en el siglo XXI, que es dejar de matarnos entre nosotros.